El vocero y referente mapuche Eguerquén Orlando Carriqueo viajó a Europa, invitado por la organización ambientalista Brick Free para participar de diversas actividades que comenzaron el 18 de abril y se extendieron hasta el 3 de mayo. Ya está de vuelta en el territorio y tenemos el placer de estar comunicadas con él para que nos cuente sobre esa gira donde hubo cosas muy buenas y otras no tan buenas. Mari Huerquén, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. Mari, y buenas tardes a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes. Huerquén, ¿cuál fue la posición del pueblo nación en la huelga mundial por el clima? Bueno, esa fue una de las primeras actividades que desarrollamos llegando, porque eso fue el 19 de abril, nosotros viajamos el 17 y llegamos el 18, así que esa fue una actividad, una movilización en Zurich que no pensaba que con las condiciones que había, una lluvia intensa y que duró las 2 horas y algo que duró la marcha, la verdad es que me sorprendió gratamente en ese momento. Era la primera actividad que nosotros íbamos. Estaba prevista para las 18 horas. En Suiza son muy puntuales y nosotros estábamos desde las 5 por ahí, porque bueno, ya estábamos haciendo algunas notas periodísticas y eso, y cuando se iba acercando la hora empezó a llegar gente. Bueno, yo iba con una compañera de la Vía Campesina, Carolina Llorens, que también fue parte de la delegación, y Mariana Katz, que es abogada del Serpaj y que es abogada también en el caso de Andalgalá contra la empresa Grencore, una empresa suiza también, ¿no? Así que nuestra expectativa es decir, bueno, va a venir poca gente, no creo que haya, y en un momento se empezó a llenar la plaza y se llenaba y llovía, pero estaban todos con paraguas, pilotos, y bueno, esa fue la primera actividad ahí. Un documento porque también era el día del indio americano, ¿no? Se celebraba ese día, un poco ahí planteé reivindicar la lucha de los pueblos indígenas, hablé de la crisis climática también, que es una responsabilidad de todas, de todos, y que es el capitalismo, pero son esos países que llegaron para saquear, ¿no? A otros mundos, a otros territorios, y en base a eso sustentan su estado de bienestar. Claro. Creo que eso fue contundente en el planteo, ¿no? Frente a una juventud que está luchando mucho en Europa. La verdad es que eso también, uno tiene una idea de que en Europa es todo idílico y que la verdad es que hay grandes luchas y hay una situación como en todo el mundo de crisis económica, crisis por los alquileres. Las juventudes también están reclamando mucho por distintas cuestiones y tiene que ver con el financiamiento, por ejemplo, de los combustibles fósiles. Y esa fue otra de las actividades grandes que tuvimos en el Banco Nacional Suizo. Pero bueno, nosotros fuimos con objetivos que acordamos al momento de encontrarnos, porque si bien yo conocía a Mariana, no conocía a Carolina. Bueno, entonces fue una primera charla entre nosotros cuando llegamos, y entonces, bueno, qué expectativas, ¿no? Cada organización quizás tenía una expectativa distinta de cómo encarar, pero bueno, ahí encontrábamos que teníamos que buscar objetivos máximos, porque tampoco conocíamos los lugares donde íbamos a estar. Era la primera vez para por lo menos para mí, para otra compañera. Carolina había conocido Europa, conocía España, no conocía dónde íbamos a estar, pero bueno,
Entonces nos propusimos 3 objetivos, como un poco contar, en principio contar lo que pasa en el territorio, en cada lugar, de lo que nosotros, de las luchas que nosotros proveníamos. El segundo era generar relaciones con organizaciones que están luchando contra la crisis climática y sobre todo la juventud, y contar esas experiencias también, fortalecer esa experiencia. Y lo tercero es buscar la solidaridad en términos declarativos, pero también económicos, ¿no? Es decir, que desde aquel lugar que quizás tenga más recursos económicos, ¿qué podríamos nosotros conseguir para aportar a nuestros territorios donde las políticas públicas hoy fallan, con una mirada estrictamente restrictiva y extractivista, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir sosteniendo estas luchas en el territorio que están aunadas a las luchas por la crisis climática allá, ¿no? Entonces creo que el avance del extractivismo es global, por lo tanto la resistencia ha de ser global, ¿no? Entonces ahí nos enteramos lo que pasa en África también, en el Congo, en Asia, donde las multinacionales, es decir, estamos en un nivel hoy en el mundo donde las potencias de siempre hoy sostienen colonias energéticas, ¿no? Por eso creo que el extractivismo, tal como está planteado, y que claramente debilita los procesos democráticos en esos países en Latinoamérica o en Asia o en África, tienen esa característica, ¿no? Es decir, el extractivismo no se plantea en términos de bienestar para la sociedad donde se plantea el proyecto, sino que básicamente es continuar con el saqueo de estos 500 años, y en algunos territorios de muchos más años. Entonces creo que en el medio de esa crisis climática, que tiene situaciones como la que está viviendo Brasil y el norte de Argentina en estos días, que tuvo una inundación tremenda esos días que nosotros llegamos también, 17, 18, en Qatar, el aeropuerto tuvo que ser cerrado, ¿no? Porque tenía 1 metro de agua. Bueno, es decir, estamos en una situación en el mundo producto de esas políticas extractivistas. Entonces creo que de ninguna manera se puede combatir esa crisis climática con más extractivismo. Creo que también entonces llamar a la conciencia de las sociedades sobre el nivel de consumo, y que abordar el recambio de la matriz energética también nos plantea la necesidad de hablar sobre verdades, ¿no? Y esas verdades nos muestran que hay un mundo periférico, hay un mundo que siempre ha sostenido el bienestar de esas sociedades, proveyendo materias primas. En este caso hoy lo que hay que proveer es energías, el litio, los nuevos metales, ¿no? Los minerales preciados, los minerales estratégicos, minerales, distintos nombres que le van poniendo, pero que en definitiva nos plantean ser colonia de esos países. Me parece que eso, por ejemplo, no está en discusión en la Argentina hoy, ¿no? Nosotros como organización política venimos advirtiendo sobre lo que provoca la derecha, y es el debilitamiento de la democracia, y recién hoy se empieza a ver eso, cuando esto fue desde el inicio así, desde el inicio de este gobierno. Entonces creo que también la hipocresía no nos deja ver algunas cosas, ¿no? Entonces, como nosotros somos indios, quizás nuestra mirada no es tan importante, pero venimos diciendo y venimos denunciando esta situación, estos procesos que vivió Jujuy, la modificación de la Constitución, lo que se está modificando, las leyes que se están modificando en Mendoza, las que se modificaron en Río Negro, y las que se pretenden modificar hoy con la ley ómnibus o con el decreto,
o lo que provoca es el debilitamiento de los procesos democráticos, donde solo es posible ese extractivismo en base a la criminalización, la persecución, el hostigamiento y en muchos casos, como pasa en muchos casos en Latinoamérica, el asesinato, ¿no? Y creo que es un riesgo, es un peligro que hay que saber afrontar desde una perspectiva mucho más tangible en lo que está viviendo y atravesando el mundo, que no solo son guerras, sino situaciones de esta crisis climática que van a ser un punto de inflexión en las medidas políticas que tiene que tomar cualquier gobierno. Por eso es tan peligroso estos gobiernos de derecha que mientras pasan situaciones como la que estamos atravesando, miran para otro lado, ¿no? Entonces creo que tiene que haber un debate social, hay cuestionamientos a lo que está pasando en el mundo desde esos sectores, hay cuestionamientos a lo que está pasando en Palestina, ¿no? A la crueldad que ejerce el gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Eso ha llevado en las últimas semanas y en estos días está así a las tomas de las universidades en Estados Unidos, pero también a las tomas de las universidades en Suiza, en Alemania, en distintos países de Europa. Y eso no es un dato menor, ¿no? Que la juventud sea la que está reclamando es un llamado de atención, ¿no? A los gobiernos en sus planteos de políticas públicas, pero también frente al crimen que es la muerte indiscriminada que nos plantea Israel en Palestina, ¿no? Entonces creo que eso fue algo también que atravesó todas las actividades en las cuales estuvimos. Por supuesto que el pueblo mapuche banca la lucha del pueblo palestino, ¿no? Eso lo hemos expresado así, lo sostenemos así, y nos sentimos muy a gusto en estas manifestaciones donde las banderas de Palestina estaban presentes, ¿no? Entonces el mundo no se puede deshumanizar, y hay una revolución en Latinoamérica, hay una revolución en Europa que hay que empezar a verla, pero también verla en el sentido de aportar a esa discusión, aportar a ese reclamo, aportar a procesos disruptivos con el Estado, con los gobiernos de derecha que nos quieren someter, ¿no? Y creo que eso es algo que me permitió ver este viaje, ¿no? Y analizar, y creo que los pueblos indígenas en Latinoamérica seguimos enfrentando ese colonialismo, ¿no? Mientras los que ejercen el poder, los representantes de esta democracia fallida, los representantes se entregan al discurso de que bajo el nombre de institucionalidad tenemos que avalar estos procesos que no son más que el colonialismo, ¿no? Y creo que hay una gran hipocresía en la clase política sobre quiénes están habilitados para conducir los estados, y por eso la derecha llega con un discurso violento, con un discurso sectario, fascista. Y me parece que esos sectores no tienen que tener el derecho a ejercer el poder, porque lo único que ejercen cuando lo toman es la violencia. Sin duda. Y la deshumanización. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hablar en Argentina, porque esa derecha que hoy ejerce el poder, pero que ha sido el límite de todas las democracias, el límite en el ejercicio del sistema económico, del sistema previsional, del sistema laboral, son esos sectores que se beneficiaron con un genocidio indígena hace 145 años. Y si el progresismo piensa que va a desarticular siendo cómplice de eso, se equivoca, ¿no? Hay que desarticular a la derecha, y para desarticular a la derecha hay que hablar de ese genocidio, porque ellos son los beneficiarios, los históricos beneficiarios
de este sistema perverso que los ha tenido de cómplice a ese sector en todos los golpes militares de la Argentina y en todos los robos. Lo que se está produciendo hoy, lo que se está discutiendo en la Argentina es una estafa, es el negociado, es la corrupción, y eso es lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, no desde esa óptica, pero la aprobación ilegítima del RIJ y de esta ley ómnibus no es más ni menos que el saqueo y la corrupción. Y creo que ninguno de nosotros tiene que estar dispuesto a soportar y a sostener eso. Sin duda. Perdón la extensión de la palabra, pero bueno, creo que hay un hilo conductor en lo que pasa acá, en lo que se discute en Europa, en los actores, ¿no? Hoy el presidente está viajando en un viaje particular con la nuestra, como decían, con la nuestra, a hablar, a juntarse, porque lo más importante para él ni siquiera es los empresarios, que ni siquiera sabemos con quién se va a reunir, pero sí es importante reunirse con la derecha fascista y violenta, porque quieren un mundo violento, ¿no? Y en ese mundo violento los sectores más castigados vamos a ser los pobres de los barrios que venimos de ese despojo territorial de la población indígena, porque los barrios en Argentina, los barrios en Latinoamérica vienen del despojo y vienen de esa matriz indígena. Empezar a reconocer esa identidad es también un capital político para discutir fuertemente el territorio y fuertemente un camino distinto en la producción, un camino distinto en la distribución territorial, un camino distinto en el cuidado de los ríos, de los lagos y las montañas, como lo hacen ellos allá en Europa, porque ellos sí cuidan sus montañas y cuidan sus ríos y sus lagos, pero financian el extractivismo acá, ¿no? Entonces creo que hay otros caminos posibles, sí creo que hay otros caminos posibles, que esos caminos posibles en Latinoamérica se están mirando, porque las organizaciones indígenas como en Ecuador, como en Guatemala, como en Perú, están construyendo sus herramientas políticas, porque no va a haber nadie que no sea indígena que pare el extractivismo, no va a haber nadie que no sea indígena que se preocupe por los ríos y los lagos en estas condiciones, no hay nadie que no sea indígena que vaya a distribuir la tierra, no hay nadie que no sea indígena que no vaya a pagar esa deuda externa que nos vienen robando hace 500 años. ¿Con qué cara nos cobran una deuda externa fraudulenta si siempre desde que somos colonia se vienen llevando todas las riquezas? Por supuesto que no hay que pagar ninguna deuda externa, porque pagar una deuda externa se paga con el hambre de la gente, ¿no? Y con más extractivismo y con más muerte, porque lo que produce Vaca Muerta hoy, en este contexto de la Argentina, que yo escuchaba cuando estaba en Suiza, escuché el discurso de la ex vicepresidenta y el discurso del presidente, y hubo unas cuestiones que me llamaron la atención. La ex vicepresidenta habló de un récord de vaca muerta como si fuese un logro, pero no habló del récord de contaminación que produce Vaca Muerta y que está dejando, el pasivo ambiental que está dejando, la contaminación del río Negro, del río Neuquén, del río Limay y del río Colorado. No habló de eso. Entonces, el presidente cuando habló de que vamos a salir de esta situación económica con minería, con petróleo y con el campo, pero no el campo de nosotros, de los pequeños crianceros de 100 ovejas, que a gata nos alcanza para sobrevivir. Habló del campo concentrado que nos robaron a nosotros, a los pueblos indígenas. De ese campo habla, de ese campo que genera commodities, de ese campo que pone los estándares económicos para el saqueo y para ampliar a la gente, ¿no? Y de eso creo que los estados latinoamericanos, sobre todo la Argentina, tienen que hablar. Sin duda. Huerquén, ¿y cómo evalúa usted el papel de los medios de comunicación en todas estas cuestiones? Sabemos que estuvo en contacto con mucha prensa mientras hacía esa gira.
¿cuál es el posicionamiento que usted ve en los medios de comunicación europeos? Bueno, los medios de comunicación por supuesto que responden a intereses y allá, por ejemplo, nos pasaba en Bélgica. Estuvimos con los campesinos y hay un gran rechazo a la concentración de la tierra de las grandes empresas, ¿no? De los monopolios que están acaparando tierras, porque en esas tierras que hoy son productivas se está pensando en todos los parques eólicos que se tienen que hacer para sostener este cambio de la matriz energética, pero que van desmedro del campesinado, ¿no? Entonces, un poco la prensa tiene un mismo modus operandi allá, ¿no? Es decir, si bien hay algunos estándares diferentes a lo que pasa en Argentina, uno no puede desconocer que los grandes medios del mundo tienen una editorial que va en línea con la derecha, ¿no? ¿Por qué irían en línea con la derecha? Y van en línea con la derecha porque ninguna empresa periodística de los grandes medios es solo el diario o solo la televisión. Hay una diversificación de esas empresas que tienen a los grandes medios, que tienen máquinas agrícolas, que tienen bancos, es decir, son un pulpo. El capitalismo es eso. Entonces uno no tiene que analizar al diario Clarín solo como el diario Clarín, sino todo lo que implica el diario Clarín en términos de la radiodifusión, o la radio, la televisión y la prensa, sino del discurso que tiene y quiénes son, a quiénes responde eso, ¿no? Porque Clarín ya no es un solo dueño, ya hay capitales que aportan a sostener un discurso que genera el sentido común, ¿no? Tampoco, es decir, los grandes medios de comunicación lo que generan en la sociedad que generan un sentido común. Bueno, de esa manera se construyó un candidato político que hoy es presidente de la Argentina. Es decir, un hombre que no ha militado, que no recorre las calles, que no conoce la Argentina, sino la simple construcción, a lo que Giovanni Sartori, un filósofo italiano, hablaba que había llegado el tiempo del homo videns, ¿no? Que la política se define por los medios de comunicación. Creo que el experimento que estamos viviendo en Argentina, porque no se puede decir que Milei sea un hombre formado para ejercer la presidencia, sino es un experimento social que nos ha traído este proceso mediático, ¿no? Un hombre que se pintó por fuera, pero que es un muñeco de la derecha y es un representante, es un empleado que va a firmar. Si hay que firmar matar gente, él no va a titubear, como no lo está haciendo ahora, ¿no? Porque quienes ejercen el poder son los que le ponen el precio a los alimentos, los que le ponen el precio a la electricidad, a la luz, los que le ponen el precio al alquiler, ¿no? No al que nos alquila, ¿no? Pero sino de dónde sale la idea de que el negocio inmobiliario, ¿no? Entonces todo tiene una relación. Claro. Y esa relación no es inocente. Por eso digo que estamos en un proceso revolucionario en el mundo, en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia, y que tiene que ver con confrontar a los sectores de poder, con confrontar esa figura. En Alemania estos días se ha reclamado en una protesta muy fuerte en la planta de Tesla, de Elon Musk, ¿no? Un hombre que se ha reunido con el presidente 2 veces y lo que busca es un negocio para quedarse con el litio y para poner una planta y para utilizar el agua. Bueno, en Alemania su fábrica de autos eléctricos está fuertemente cuestionada y en los últimos días se ha producido una protesta de grandes dimensiones porque quieren ampliar la fábrica
para eso tienen que desmontar más de cientos o no sé cuántas hectáreas de bosque, y por supuesto que en Alemania la juventud salió a reclamar y llegó hasta la planta en el medio del bosque con toda una medida de cuidado y de resguardo de la policía, pero se vieron altamente superados números. Claro. ¿No? Bueno, esas noticias no se conocen, no se muestra. Por eso estos nexos que nosotros hicimos con esas organizaciones nos va a servir para visibilizar estas cosas, ¿no? De hecho, lo que está haciendo una organización allá es, después de lo que pasó en el Banco Nacional Suizo, es llevando una campaña de firmas que también acá la lanzamos en Argentina, que está en la página de la coordinadora, que socializamos, de una organización que está haciendo un petitorio y juntando firmas para reclamarle al Banco Nacional Suizo que deje de financiar la contaminación acá en Vaca Muerta, ¿no? Entonces, eso está disponible, lo hemos hecho circular. Necesitamos el acompañamiento en firmas en una cuestión simbólica, también plantearle a través de estas firmas al Banco Nacional Suizo su doble moral, ¿no? Mientras allá en Suiza tienen estándares y tienen cláusulas que no le permitirían a las empresas que operan acá y contaminan recibir fondos, hoy lo están recibiendo, porque a ellos les importa más la plata que sus valores, ¿no? Entonces hay que hacerle ver esa hipocresía, y por supuesto que nosotros estamos sumados a esa campaña, y en los próximos días también seguramente vamos a poder visibilizar quién es Elon Musk y cuáles son sus negocios en el mundo y cuáles son sus cuestionamientos también en el mundo. Creo que como decía, insisto, si el avance extractivista es globalizante, la resistencia ha de ser globalizadora también. No hay manera de que nosotros como pueblos, como sociedades, podamos resistir si no tomamos dimensión de lo que está pasando, y eso es algo que no puede ser ajeno. O sea, hoy si le preguntan a muchos referentes políticos en la Argentina, no van a saber decir qué es lo que está pasando en Latinoamérica, o qué es lo que pasa en Estados Unidos, o qué es lo que está pasando en Europa, ¿no? En Europa también están yendo a una elección del Parlamento Europeo en los próximos tiempos, con lo que hasta hace algunas semanas era un avance bastante importante de la derecha, que la ultraderecha tenía como el 25% o 20% de intención de votos, y el otro 20% lo tenía la derecha más formal, ¿no? Uh-huh. Entonces todo eso es parte también de la discusión, ¿no? Sin duda, de hacia dónde vamos como mundo, y por qué la derecha aparece como la solución, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con los medios de comunicación que hoy tenemos, que van sectorizando la información, y que por supuesto en muchos lugares se ve una juventud fuera en otro mundo, viviendo otra vida muy alejada de la realidad y de los problemas. Esa idiotización es lo que permite que personajes creados y visibilizados y construidos a través de esas plataformas terminen siendo como Milei presidente. Huerquén, le damos la bienvenida, nos alegramos muchísimo de que esté de vuelta en el territorio, y le agradecemos muchísimo que siempre que acudimos a su palabra esté ahí para nosotros. Le mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por la escucha, y bueno, hasta la próxima.